Bienvenido al canal de Cuentos de HFY. Recuerda dar me gusta y suscribirte si te gusta la historia. Disfruta y cuídate. Los restos de lo que una vez fue una próspera ciudad Ronin se movieron a través de las ruinas. El aire espeso de polvo y desesperación se elevaba. Rascacielos ahora plagados de grafitis alienígenas se alzaban como centinelas fantasmales recordatorio constante de la invasión Borcari que había devastado la superficie de la tierra. Las calles una vez abarrotadas yacían desolado, lleno de escombros, vidrios rotos y ecos de vidas. Abruptamente interrumpido, habían pasado 2 largos años desde que las fuerzas extraterrestres descendió y la Tierra tembló bajo su peso, eclipsando la vitalidad de la humanidad. Ronin fue un sobreviviente moldeado por pérdida y fortalecido por una voluntad inquebrantable. A cada paso recordó los rostros de aquellos a quienes había perdido, amigos de la familia y la vibrante vida que le habían arrebatado. En un instante había visto demasiada destrucción. Los recuerdos de la risa infantil se convirtieron en fantasmas en su mente, atormentándolo como sombras en el crepúsculo. En un bolsillo oculto de la ciudad yacían los restos de la humanidad, un pequeño campamento rebelde que ofrecía una astilla de santuario en medio del caos. Días dedicados a buscar comida y suministros contribuyó a una apariencia frágil de la vida actual. Sin embargo, la maldad hormigueaba en el aire. Algo invisible agitaba una energía que colgaba resuelta en las calles. Un sonido peculiar, débil pero insistente, lo arrastró hacia el corazón de la desolación, un eco de vulnerabilidad. En medio de la infraestructura desmoronada de la ciudad, guiado por el instinto, siguió el ruido que se tejía a través de metal retorcido y concreto destrozado hasta que tropezó con un callejón oculto a la vista. Fue allí donde encontró a su Lyra. Yacía acurrucada arriba en una bola demacrada y temblando contra el frío del aire nocturno invasor. Su piel brillaba tenuemente contra el telón de fondo de las paredes de ladrillo de grafiti, el cabello como delicados arcillos fluyendo por su cuello, los colores vibrantes de ella contrastando fuertemente con las sombras que la rodean, un conmovedor recordatorio de la belleza perdida en medio de la destrucción. ¿Qué eres? Ronin murmuró en voz baja incertidumbre, girando en sus entrañas. Se agachó con instinto bajo, gritándole que huyera todavía. Algo en su susurro de tristeza lo atrajo más cerca, sus ojos una vez luminosos parpadeando de pérdida y la impotencia. Ayúdame. Su voz áspera pero de alguna manera melódica atravesó él. Bruma de sus pensamientos. No he comido en 20 días. Aliméntame y me quedaré. Él. La proposición le golpeó de lleno en el pecho, una mezcla de compasión e inquietud corriendo por sus venas en un mundo donde cada momento era una lucha por la supervivencia. La idea misma de confianza se sentía extraña, pero la desesperación en sus ojos tiró de algo profundo de su corazón. ¿Por qué debería ayudarte? Desafió los instintos defensivos que se elevaban su voz reflejaba una mezcla de miedo y curiosidad. Porque yo soy más que un monstruo. Ella respondió, su mirada inquebrantable y llena del peso de la tristeza. Me ves como un voraz, pero soy un víctima. También puedo ayudarte a sobrevivir en estas calles, pero primero necesito tu ayuda para Life. Ronin la estudió por un momento, sopesando las posibles consecuencias de sus decisiones. Fragmentos de historias que le contaron sobre la compasión en medio de cuentos de crueldad, sobre la resiliencia de la humanidad frente a oscuridad. Recordó la voz de su madre instándolo a mostrar amabilidad. Donde menos se esperaba era esta tal momento en el que no te tengo miedo. Finalmente dijo, que su voz era más estable de lo que sentía. Pero no sé si puedo confiar en ti. La confianza debe ganarse, ella la admitió. Expresión suavizante, pero prometo lealtad y fuerza a cambio de tu amabilidad. Solo aliméntame con una respiración profunda. Él tomó una decisión no solo por ella, sino por él mismo. También está bien, dijo extendiendo su mano. Puedo darte comida, ven conmigo. Lyra estrechó su mano, esperanza encendida en sus ojos azules. Mientras avanzaban juntos, el peso de sus diferencias se disipó, reemplazado por la chispa de una asociación floreciente. Poco sabía Ronin que este pequeño acto de compasión entrelazaría sus destinos y catalizar un movimiento de cambio que ninguno de ellos podía prever. Ronin condujo a Lyra a través del oscuro paisaje urbano hacia un campamento. Llamó a su hogar una cala escondida dentro de los restos de un viejo café, con las ventanas rotas que se abrían como ojos vacíos al mundo exterior. Latas esparcidas por el suelo, reliquias de una civilización desaparecida hace mucho tiempo. Algunos todavía guardaban restos de comida, su lata brillando la tenue luz. Bienvenido, dijo, que señalaba hacia el refugio improvisado que había servido como santuario para él y un puñado de otros sobrevivientes.
Los ojos de Lyra se movieron alrededor absorbiendo la atmósfera, el aire se sintió pesado con historias tácitas, los recuerdos persistieron como sombras que los rodeaban aquí. Ronan le ofreció una lata de frijoles. Manos, temblando un poco mientras le presentaba su único sustento. No es mucho, pero es lo mejor que puedo hacer, Lyra aceptó. Con vacilación, sus dedos rozaron los de mientras agarraba la lata que ella lo abrió con una precisión insondable, una destreza sin esfuerzo que lo sorprendió. Mientras se lo llevaba a los labios, Ronan la veía devorar el contenido, su hambre palpable, cada bocado que sentía, como un recordatorio de la fragilidad de la vida en este duro nuevo mundo. Una vez que terminó, Lyra se limpió la boca. Una tenue sonrisa rompiendo el cansancio grabado en su rostro. Le has mostrado misericordia, Ronin, ella dijo con sinceridad. A cambio te ofrezco compañía, quédate conmigo y lo haré. Calienta tu cama y si me ayudas juntos podemos encontrar la fuerza, Ronin. Corazón corrió un encanto mezclado con inquietud, corriendo a través de la propuesta entrelazada, con implicaciones íntimas que podrían alterar para siempre sus vidas. ¿Qué implica eso?, él preguntó todavía, tambaleándose por el torbellino de emociones incrustadas en sus palabras, sin saber cómo navegar por la complejidad de esto. La confianza en la conexión guiará nuestro intercambio, Lyra respondió con su expresión seria, pero invitando a los Bori es costumbre formar lazos con quienes nos alimentan. Seré mi ancla en este mundo brutal, y puedo ser tuya, sintiendo una extraña sensación de camaradería sentada entre ellos. Ronin dudó si era posible que pudieran forjar algo más profundo que la mera supervivencia, una conexión basada en la confianza en lugar del miedo. Y si tu gente descubre que la mirada de esta Lyra se oscureció pero suavizados en los bordes, no lo entenderán, y sí, podría plantear riesgos, pero el mundo está lleno de peligros. Juntos podemos abrirnos un camino y encontrar nuestro lugar en medio del caos que Ronin permitió. Pensamientos para bañarlo, las posibilidades rebotando en su mente, persistiendo como las brasas apagadas de un incendio. ¿Qué pasaría si tuviéramos éxito? ¿Qué pasaría si rompiéramos barreras? Él podía ver el calor de la pasión enciende en sus ojos, una llama a la que se sintió atraído. Entonces lo haremos. Forjar una nueva realidad. Lyra dio un paso más cerca, reduciendo el espacio entre ellos, hasta que sus respiraciones se entrelazaron vibrantes y llenas de potencial. Pero primero tú. Confía en mí. Con el mundo que los rodea desmoronándose en el caos, él dio un paso adelante. Forjemos esta conexión en nuestros términos. Cuando sus manos se entrelazaron, un pulso eléctrico los atravesó, una promesa tácita que unía sus destinos. Su unión bailaría en el precipicio de peligro y vulnerabilidad, y con él un rayo de nueva esperanza. A medida que la noche se asentaba a su alrededor, el peso del mundo se levantaba, aunque brevemente, mientras exploraban las profundidades de las ideas de conexión brillaron en la oscuridad, mientras Ronin intercambiaba historias de valentía con Lyra, retirándola aprensiones que encubrieron sus verdaderas ambiciones. ¿Cómo es en tu mundo natal?, Ronin le preguntó a su corazón, acelerando mientras aprendió más sobre la esencia de su ser. Los ojos de Lyra brillaban mientras recordaba recuerdos de Homin de Ear. De la cultura vararia yace una conexión intrínseca con el cosmos que reverberamos, con la energía de las estrellas, a menudo tejiendo rituales que honran nuestra alineación con los cuerpos celestes. Es una energía. Eso nos une, es lo que nos da fuerza increíble. Ronin respiró, imaginando un mundo muy alejado de su propio caos, un lugar de armonía que contrastaba marcadamente con la ruina que tenía. Testigo, ¿qué hay de ti? Ella la impulsó, ansiosa por escuchar su historia. ¿Qué te trae? ¿Esperanza en la oscuridad? Ronan sonrió melancólicamente ante el peso de los recuerdos, levantándose con el suave movimiento de nostalgia. Recuerdo atardeceres con mi familia, los colores girando como pinturas bordadas en un lienzo. Mi madre solía decir, cada atardecer era una promesa de mañana. Entonces debemos prometer crear el mañana juntos. Lyra respondió seriamente a medida que la noche se hacía más profunda. Se encontraron lavados en sueños y promesas susurradas, forjando un camino que trascendió los límites de la carne y sangre. Sus destellos de afecto bailaban contra el inquietante telón de fondo de una existencia desgastada por la batalla cada momento que pasaba, cimentando un vínculo que estaba cambiando rápidamente de uno de necesidad a uno de esperanza profundamente arraigada. Los días se convirtieron en semanas, y Ronin y Lyra cultivaron su vínculo en medio de las ruinas de la desesperación. Juntos resistieron las tormentas de la incertidumbre, creando una asociación inquebrantable impulsada por el compañerismo valiente y un hambre insaciable de conexión. En el espíritu de perseverancia pasaban sus días hurgando en los suministros que exploraban,
edificios desolados que alguna vez zumbaron con la vibrante energía de la vida desenterrando. Restos ocultos de pasado. Con cada aventura encontraron pequeños tesoros, juntos un juguete para niños, aquí un desgarrado. Fotografiar allí pequeñas piezas que susurraban historias de lo que se perdió él. La emoción del descubrimiento le recordó a Ronan el mundo que se negó a olvidar una noche mientras compartían la cena junto a un llama parpadeante. Ronan observó a Lyra saborear el sabor del estofado terroso que prepararon con verduras carroñadas ella. Los ojos brillaron con una satisfacción que no había visto en demasiado tiempo. «¿Cómo es estar entre tu gente?», él preguntó, queriendo comprender la profundidad de su experiencia. «¿Qué valoran?». Lyra se acercó más a sus arcillos brillando en la gente voraz con poca luz celebra la vida profundamente. Valoramos mucho la conexión. Solo como tú nos entrelazamos con el universo, nuestros rituales están llenos con canciones que honran las fuerzas de la vida que nos rodean y compartimos un vínculo emocional que resuena a través de nuestras familias. ¿Estás cerca de tu familia?, él presionó suavemente, notando un destello de anhelo parpadeando en sus ojos. Lyra vaciló el peso de su pasado asentándose sobre sus hombros. Antes de la invasión tuve un hermano. Él era mi mejor amiga, mi compañera en todas las aventuras. Pero su voz vaciló. Emociones hinchándose en su garganta. Nos fue arrebatado durante la redada. El dolor de esa pérdida aún persiste dentro de mí. Aturdido por su revelación, Ronan extendió la mano apretando con empatía. Estoy. Realmente lo siento. No puedo imaginar el peso de ese dolor. Gracias por entender, dijo en voz baja su mirada. Cambiando al fuego, encontrando conexión. La capacidad de compartir nuestras historias trae. La curación nos permite sobrellevar la pérdida. Tu gente suena extraordinaria, dijo. Murmuré que creo que podemos construir algo hermoso juntos si pudiéramos unir nuestros dos mundos. La unidad es vital. Ronan, ella dijo que su voz era firme, pero se ancla en la confianza. Si aprendemos a nos vemos a través de la lente de la empatía y la comprensión, podemos superar el odio que nos divide como él. Los días se mezclaron en noches llenas de risas y comenzaron a cultivar lazos con otros sobrevivientes también juntos. Celebraron reuniones alrededor del fuego, intercambiando historias y aprendiendo más sobre las vidas y culturas de los demás. Ronan encontró alegría al compartir cuentos de travesuras infantiles con los niños de campamento, mezclando su risa con los suyos. Mientras jugaban juegos que evocaban recuerdos de tiempos más felices, Lyra se convirtió en una fuente de encantamiento, tejiendo sus propias historias en cantos hipnóticos que fascinaban a quienes escuchaban. Pero mientras sus espíritus levantaron la amenaza de violencia, siempre asomaban susurros de Bori. La resistencia resonó en todo el campamento. Un conflicto interno ardió, alimentando las llamas de la sospecha entre algunos sobrevivientes, que no estaban dispuestos a aceptar a un extraterrestre entre ellos. Una noche después de una reunión particularmente animada, Ronan se acercó a un líder rebelde, un guerrero canoso llamado Marcus. Necesitamos unirnos. Pero no podemos hacer eso sin confiar en su ceño fruncido. Confía en que hablas de confianza como si fuera una mera moneda. Tienes un extraterrestre en tu campamento, Ronan. Su especie diezmó nuestros hogares. ¿Por qué deberíamos? Creo que ella no nos hará lo mismo a nosotros. La frustración palpitante de Ronan hierve la superficie porque Lyra no es nuestra enemiga. Ella es una víctima de sus circunstancias al igual que nosotros, ¿no? Vean juntos que podemos luchar contra los enemigos que nos amenazan y su fuerza podría ser nuestro mayor activo. Los ojos de Marcus brillando con desdén. Confías en ella. ¿Cómo sabes que ella no está jugando contigo? ¿Qué pasa si su gente viene por nosotros de la única manera? Forjar la paz es a través de la paciencia. ¿Estás dispuesto a desterrar la esperanza por miedo? Ronan exigió determinación creciente. A través de él, con la atmósfera espesándose, sintió que Lyra se acercaba a Ronan. Ella preguntó, sintiendo la tensión. Solo una conversación sobre la confianza. Marcus intervino bruscamente. La confianza requiere riesgo. De todos nosotros, ella dijo audazmente, no soy tu enemigo, sueño con la paz incluso si ¿no es eso lo que nos une como seres? Que Ronan se maravilló de ella. Fortaleza la energía bruta iluminando su vínculo. Podemos cambiar la narrativa. Afirmó que si no dudamos nos tragará enteros. Gradualmente Ronan logró, para convencer a los otros sobrevivientes de que le dieran una oportunidad a Lyra, organizaron reuniones con el objetivo de cultivar compasión y superar los abismos que resultaron del miedo. Mientras hablaban, Ronan sentí un cambio de energía palpable en el aire. Las pasiones se encendieron a medida que los sueños se entrelazaban. Hilos brillantes, un tapiz de unidad, tomando forma lentamente en medio del peso de todo. Eran historias que partes de ellos mismos compartían durante estas reuniones.
Ronin encontró consuelo en él. Risas que relataron con una luz parpadeante y el vínculo creciente con Lyra abrió cámaras en su corazón. Pensó. Había estado cerrado durante mucho tiempo, pero a medida que la tensión florecía en las corrientes subterráneas, encontró un sentido de urgencia en su visión. La amenaza voraz que se avecinaba estaba creciendo y necesitaban unir su determinación antes de que la oscuridad apagara su esperanzas parpadeantes una noche mientras se reunían alrededor de la fogata, decidiendo sus próximos pasos mientras brillaban las brasas. Brillantemente junto a la forma radiante de Lyra intercambiaron ideas que ya no podemos. Quédate de brazos cruzados. Ronin alentó su voz con firmeza mientras se dirigía a la creciente. Audiencia, los ataques se han vuelto más descarados. Necesitamos un plan para fortalecer nuestras defensas y mostrar la voracidad que tenemos. No se encogerá de miedo. Lyra da un paso al lado de él, pero también debemos acercarnos. Más allá de estos límites, necesitamos forjar alianzas con otras facciones rebeldes. Muchas de ellas pueden compartir nuestro deseo de paz, pero primero necesitan ser testigos de nuestra unidad. Las sugerencias se hicieron eco en el diálogo del campamento mientras debatían ideas. Rebotó en torno a las emociones surgidas y la risa provocó fracturas en la creciente tensión que aún pendía en él. Aire mientras la noche iluminaba el horizonte, se unieron listos para redefinir los límites que durante mucho tiempo habían gobernado su existencia. Ronin junto a Lyra se convirtió en el latido del corazón de la esperanza y con cada momento que pasaba se deleitaba en el conocimiento de que no eran simplemente sobreviviendo. Estaban forjando un futuro juntos a pesar de los crecientes destellos de esperanza entre los rebeldes. No todos estaban ansiosos por abrazar a Lyra. Susurros de descontento crujieron por el campamento que permanecían ante él como escalofriantes. Sombra, no todos los sobrevivientes aceptarían a un extraterrestre, entre ellos inquietud pulsada en él. El aire como incredulidad se transformó en hostilidad. Un extraterrestre se encuentra entre nosotros, un rebelde. Gritó con la voz teñida de miedo mientras golpeaba con el puño la mesa. ¿Cómo podemos esperar algún tipo de victoria con un monstruo en medio de nosotros? Ronin sintió que la atmósfera cambiaba, su corazón acelerándose mientras escudriñaba el mar. De rostros escépticos que lo rodeaban, Lyra no es nuestra enemiga, imploró Racing. Su voz para cortar la ansiedad que presionaba por todos lados. Ella ha luchado a nuestro lado, ¿no ves él? Fuerza que ella trae, fuerza. Marcus el canoso líder intervino la voz, lleno de desdén o engaño. Esto podría ser solo una artimaña de su gente y caballo de Troya esperando desatar el infierno contra nosotros. Yo no haría eso, Lyra. La voz era feroz, su piel azul brillando incluso en las sombras. Lucho por la paz y unidad. Juntos podemos enfrentarnos a las fuerzas invasoras que amenazan con consumirnos a los dos. Mientras Ronan estaba a su lado, sintió una oleada de solidaridad, como si cada momento compartido, cada historia cosida entre sus mundos había culminado en un momento. Su corazón dice una verdad que resuenan en el silencio de nuestro miedo, dijo, y debemos abrazar esa verdad si deseamos retroceder contra la oscuridad. Un largo silencio se cernía entre ellos, cada latido del corazón haciéndose eco de la incertidumbre. Mientras los miembros del campamento intercambiaban miradas, la tensión flotaba pesadamente en el aire. Pero Ronin podía sentir una corriente subterránea de esperanza luchando por liberarse. Pongamos a prueba nuestro poder juntos, Ronan sugirió, lágrimas creciendo en las comisuras de sus ojos mientras recordaba a los caídos. Si nos unificamos contra una amenaza común, puede mostrar el poder y nuestra conexión que ella tiene con nosotros. Permítanos darle la oportunidad de demostrar su valía. Con coraje en el pecho, siguió presionando, instando a los rebeldes a darle a Lyra una justa oportunidad de ganarnos su confianza. Esta noche compartamos la agricultura. Veamos qué es medios para vincularse. Incluso mientras hablaban, Ronin podía ver las sombras de la duda aún persistentes en sus ojos, como residuos de egoísmo apagando las llamas parpadeantes de la esperanza. Sin embargo, mientras reuníanla, después de la noche, era evidente que algunos comenzaban a abrazar a Lyra, un destello frágil pero real. Pero a medida que se acercó a las afueras, más allá del horizonte de su campamento, la oscuridad se cernía sobre sus cabezas como un espíritu depredador. Observando cada uno de sus pasos, el día comenzó como cualquier otro sol, rompiendo sobre las estructuras distantes, iluminando el restos de un mundo moribundo, pero una leve queja llenó el aire, un sonido extraño y familiar, una sensación de forodín. Se aferró a Ronin mientras se vestía y la inquietud se apoderó de él mientras Lyra se unía a él uno al lado del otro.
Forjar un nuevo comienzo, dijo determinación hirviendo a fuego lento, mostraremos nuestro compromiso, nuestra voluntad de abrazar esta unión. Otro rebelde gritó señalando más lejos en la subida de las colinas. Mira naves voraces. Ronin se volvió loco mientras él miró al horizonte. Un pequeño destello los guió a través de su vista negro azabache. Contra el cielo resplandeciente, sombras hostiles se proyectan sobre ellos como un sudario y el miedo crepitó en su corazón. Prepárense, Ronin llamado adrenalina. Aumentando en respuesta, los sobrevivientes corrieron a su alrededor. La urgencia se encendió en cada. Muévete. Han venido por nosotros, alguien gritó horrorizado mientras el pánico aumentaba en él. Conservadores no. Lyra gritó, su voz atravesando la guarida, no podemos. Deja que el miedo dicte nuestras acciones, debemos luchar, no seremos derrotados de nuevo. ¿Cómo? La oscuridad se cernía sobre el campamento, estalló con un desafío caótico. Educar a los aliados haría. Ya no era un plan ayer, sino un llamado a la acción. Ronin y Lyra estuvieron al mando reuniendo a los sobrevivientes lo más rápido posible. Como pudieron, repitiendo los valores que habían compartido, las promesas forjadas a través de la conexión, el sentido de las hierbas. Y las raíces giraban por el aire, restos de su festín mezclándose en una armonía natural con su crecimiento. Urgencia vienen, ¿qué hacemos? Alguien gritó en la incertidumbre. Unidad. Forjaron sus fortalezas, cada sobreviviente fortalecido con coraje. Les mostraremos nuestra determinación, no acobardaremos a Ronin. Dijo que su voz era un toque de clarín cortando la pesadez mientras corrían hacia adelante. Ronan sintió la energía de Lyra. Entrelazado con el suyo, el resplandor etéreo de las yemas de sus dedos brillaba contra la oscuridad invasora del Vorkariano. Los forzadores descendieron como sombras, su intención amenazante y profundamente inquietante. Sin embargo, solo avivó el fuego que se estaba acumulando profundamente en el espíritu de Ronin. Debemos mantenernos unidos. Ronin gritó mientras ellos se acercó al corazón del campamento. Debemos mostrar nuestra resiliencia ante el peligro inminente. Las cejas tejidas ellos, reunidos y reunidos, cada respiración se convirtió en un mantra que alentaba la unidad mientras fortalecían sus defensas. Irradiado hacia afuera, tranquilizándolos de su vínculo creciente, encendiendo la esencia misma de la luz dentro del aire amargo. A medida que las nubes que permitían se ocultaban y difuminaban el cielo, la marea se hinchó hacia su campamento. Una ola oscura rodó sobre él. Horizonte, las líneas del frente se forjaron más fuertes y valientes mientras Ronin se preparaba para la batalla junto a Lyra, que brillaba intensamente con orgullo canalizando las estrellas que se alineaban sobre ellas. La urgencia se estrelló contra Ronin como una presión ingrávida en momentos. Las sombras los envolvieron, envolviendo el campamento de miedo mientras exhalaba poderosas respiraciones, convocando la determinación. Para superar la estática, recuerda luchar no solo por la supervivencia, sino por las vidas perdidas, luchar por la unidad, planteó. Su voz impregnándola del poder que surgió en su alma cuando se enfrentaron con los forzadores vorkarianos. La adrenalina subió. Con cada latido del corazón, los puños de Ronin se conectaban con sus enemigos, impulsados por una resolución apasionada. Luchó junto a ellos. Lyra y los demás sacando fuerza de las conexiones que habían forjado. Pero luego la desesperación se estrelló a su alrededor. Mientras Lyra se enfrentaba a un ejecutor, un repentino estallido de energía en lugar de oscuridad brotaba de su núcleo. La pelea la envolvió y en un abrir y cerrar de ojos ella retrocedió tambaleándose debilitada. Lyra. Gritó pánico atravesándolo mientras corría a su lado desesperadamente tratando de protegerla de los ataques entrantes. Quédate. De vuelta. Ella llamó determinación corriendo por sus venas incluso en apuros. Will. Antes de que pudiera terminar su oración, un rayo de energía crepitó en el aire que el ejecutor lanzó hacia ella y el corazón de Ronan cayó cuando estalló el caos, reuniendo la energía de su vínculo. Sintió que la oleada se encendía entre ellos. Una calidez caía en cascada a través de luchamos juntos. Gritó, inquebrantable contra la embestida de miedo. Pero justo cuando Lyra comenzó a levantarse de los escombros, fue golpeada. Chocaron en un brillante lluvia de chispas y el aire se volvió eléctrico. Ningún Ronin sintió una oleada de la emoción lo abrumó cuando la pura fuerza del momento lo envió extendiéndose hacia ella. Quédate conmigo, lucha. Cuando comenzó la oscuridad, para amenazar su vínculo, extrajo energía de las profundidades de su conexión, amplificándola como el resplandor celestial de las estrellas. No puedes quebrantarnos, gritó reuniendo los restos de campamento mientras animaban a través de su unión. Con furia corriendo por sus venas, Ronin luchó junto a Lyra.
Empujando esas sombras hacia atrás con pura tenacidad, se convirtieron en una fuerza unificada cada vez más consciente del remolino de poder. A través del amor mutuo, la confianza y la fe brillan como un faro contra lo sombrío. Mundo que los rodeaba a medida que cambiaba el caos, se sentía como si el tiempo mismo surgiera y empujara contra viento y marea. Encarnación de la esperanza encendiendo en gloriosa vitalidad, la luz brillante brillando desafiando las sombras que sofocan su. El último empujón del mundo fusionó sus energías y envió a los ejecutores tambaleándose hacia atrás inundando el miedo. Ellos, mientras el campamento se reunía para reclamar sus tierras juntos, lucharon por el amor. Y los lazos que habían forjado en unidad eran un testimonio de resiliencia para superar la desesperación después del asalto. Un pesado silencio se prolongó como un sudario y Ronin se encontró arrodillado al lado. La forma arrugada de Lyra, el aire estaba lleno de confusión e incertidumbre. Revalio Victory se sintió silenciada contra el caos dejado a su paso. Por favor, quédate conmigo. Su voz tembló y la desesperación se aferró a su corazón. Este vínculo tenía. Haber llegado a importar tan profundamente, haber luchado por ellos solo para arriesgarse a perderlo, lo destrozó de una manera que nunca había imaginado esperanza. Parpadeó dentro de cuando aceptó que juntos podrían levantarse de nuevo Lyra. Abrió los ojos. Sus profundidades azules reflejaban su propio miedo reflejado de vuelta. Ronan ella torció tratando de sentarse, dolor grabado en sus rasgos. Déjame ayudarte. Él gentilmente la ayudó a sentir el peso de cada sombra flotando sobre ella. Vas a estar bien. Los médicos corrieron a sus lados enfocándose en Lyra. Su preocupación era palpable mientras se apresuraban a atender sus heridas mientras trabajaban frenéticamente a la tenue luz. Ronin luchó por mantener vivas sus esperanzas mientras permitía que la ansiedad se filtrara y manchara los bordes de la realidad. Brisa lánguida, miedo entrelazado con incertidumbre asentándose profundamente en sus huesos. Por favor, susurró, tienes que estar bien. Lyra hizo una mueca apasionada en su mirada. Sin embargo, Ronan cansado, quédate conmigo, tú eres lo que me mantiene conectado a tierra. Sus palabras se asentaron. El una ancla en el torbellino no era simplemente una súplica por la supervivencia, sino el reconocimiento de su viaje compartido. Una conexión forjada en coraje y vulnerabilidad. Nunca te dejaré, él prometió, su voz temblando de emoción. Vamos a construir un nuevo amanecer, Lyra, un mundo donde estamos unidos, no divididos por el miedo. Cuando amaneció fuera del improvisado, la luz del refugio entró a raudales iluminando el suelo sembrado de escombros. La esperanza brilló. La distancia, cálidos rayos que se extendían por el paisaje. Ronin mantuvo a Lyra cerca. Ese refugio, sintiendo palpitar el corazón del mundo al ritmo de sus días, se volvió borroso y la recuperación comenzó a desplegarse más rápidamente de lo que esperaban. El campo rebelde se unió apoyándose mutuamente a medida que tendían a heridas tanto físicas como emocionales. Mientras persistía la culpa de la pérdida, había también una profunda comprensión de la resiliencia que se extendió por sus círculos, pero susurros de aprensión burbujeaban bajo la superficie. Los miembros restantes luchaban contra el frío amargo que acechaba sus noches. ¿Crees que vendrán por nosotros de nuevo?, un compañero sobreviviente preguntó, expresando un miedo que resonaba en todos los corazones. No, si nosotros. Mantente unido, respondió Ronan. Un renovado sentido de determinación se encendió dentro. Crearemos algo inquebrantable juntos a medida que la presencia de una Lyra se convierta en un luz guía su fuerza, inspirando a otros a redescubrir la esperanza en las noches que se reunían bajo las estrellas. Reclamar su vida a través de experiencias compartidas y una conexión profunda con cada historia intercambiada. Fue como si los pedazos de sus corazones estaban siendo pegados de nuevo, permitiendo que el calor de la unión se filtrara en sus huesos. Una fatídica noche, bajo un tapiz de estrellas, Ronin ocupó un lugar central entre su audiencia reunida. Lyra de pie junto a él. Esta noche nos reunimos no al igual que los humanos y los Bori, pero como seres que comparten las mismas esperanzas, sueños y deseos de paz. El campamento disperso bajo la amplia extensión del universo escuchó atentamente, a medida que sus conexiones se profundizaban a través de los rituales que establecieron juntos. Ronin pudo ver. La duda fermentaba como moho, pero no podía ignorarse entre la chispa que se encendía en sus corazones. Abrazó la belleza de nuestras diferencias. La voz de Lyra hizo sonar su tono melódico y navegó por las corrientes. De esperanza tenemos el poder de crear una luz contra la sombra del juicio. La historia nos ha enseñado demasiado bien que podemos dividirnos o fortalecernos en la unidad. Ronin agregó, mirando apasionadamente alrededor de los rostros ante él.
Al enfrentarnos a la oscuridad, descubrimos conexiones no forjadas por diferencias, sino por el deseo de amor y comprensión. La emoción se extendió. La multitud y él pudo ver que la energía ferviente comenzaba a caer en cascada como olas. La pura posibilidad de intenciones compartidas se convirtió en realidad, la esperanza que estaban creando entrelazada a través de sus historias con lira en el corazón. Con cada historia, el pan se partió por la mitad. La risa infundió tensión y transformó vidas, mientras que cada cuento les recordó de dónde habían venido como los momentos. Los Ronin pasados sintieron que cada construcción espiritual encendía su determinación de prosperar. No solo sobrevivimos a los meses que pasaban cada día trayendo nuevos desafíos, sino que cada uno. El amanecer iluminó la esperanza una nueva mientras la enfrentaban juntos, un caleidoscopio de experiencias fusionadas en algo extraordinario, un lugar donde el amor echó raíces, rodeado por los apoyos de la amistad, la unidad y los sueños compartidos. Como Ronin y Lyra se levantaron del brazo para dar la bienvenida a la brillantez del día en que él encontró fuerza en su presencia y vínculo inquebrantable que los impulsa hacia adelante. No solo estamos moldeados por nuestro pasado. Él susurró volviéndose para encontrarse con su mirada el mundo vivo con los colores del mañana. Sin Lyra estuvo de acuerdo con sus dedos, rozando su ternura en las mejillas, suavizando su expresión. Estamos moldeados por nuestras elecciones, por las conexiones que tenemos. Forjemos juntos, crearemos un legado, un futuro más brillante con determinación esculpida. Nuevos se enfrentan al horizonte, corazones ya no restringidos por el miedo, sino elevados por los espíritus entrelazados de su unión triunfante. Su amor se convirtió en una luz agrietando las llamas encendidas oscuras de esperanza contra un mundo que celebraría el hermoso mosaico de su existencia, el universo un lienzo sin fin, a la espera de ser pintado un nuevo con radiantes colores de conchión.